Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Estamos concluyendo. Ay, qué rico. A mí me da mucha emoción cada que llegamos a este punto donde cerramos un libro de la Biblia. Es emocionante que puedas decir que tuviste y has tenido la experiencia de estudiar un libro, una carta, un texto bíblico completo de cabo a rabo y que por el término académico tengas la estrellita, pero por la experiencia con Dios hay una riqueza poderosísima y hermosa en todo esto. Entonces, bueno, pues hoy estamos concluyendo con el último estudio esta noche y bueno, sabemos que tenemos varias peticiones de oración, sabemos que seguimos con lo de las articulaciones de mi suegra, de mi tía Angelita, la recuperación de mi tío Celso, las escuelas de los muchachos, de todos, el regreso del camino de Puebla para acá de Pati y Gerardo, los trabajos, las pertinencias, pero déjenme entrar esta noche sabiendo que, bueno, hay todas estas peticiones, hacer una pequeña oración y entrar directamente al estudio. ¿Te parece bien? Bueno, espero que digan que sí. Exacto. Bueno, ya había mi suegro que puso manita arriba. Los demás confiaré en que dicen que sí. Perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, por la oportunidad de estar en casa. Ya todos los pollos en el cubil. Gracias a Dios por un día complicado, Señor, pero con toda y la complicación, tu mano sobre nosotros, tu dirección. Y ahora estamos ya aquí en casa listos para tomar un ratito en tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, háblanos al corazón, dirígenos y muéstranos en tu palabra cuál es el propósito, cuál es la meta y cuál es la razón de ser de esta noche este estudio. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes han escuchado, yo creo que muchas veces en muchos estudios, en muchas predicaciones, que la Biblia dice, o Dios dice en su palabra, que toda la palabra de Dios es útil. Si lo han escuchado, si les suena. Ustedes han escuchado que de este texto dice de sí mismo que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para llevar a todo hombre y mujer a la altura y al conocimiento de Dios. También dice de sí misma que haríamos bien estar atentos a este mensaje como antorcha encendida en medio de la noche hasta que el día claree. Hemos leído también Salmo 19, que este documento, esta carta, este mensaje de parte de Dios, déjenme leer un poquito acá lo que dice, es perfecto y convierte el alma, es fiel y hace sabio al sencillo, es recta y alegra el corazón, es pura y alumbra los ojos, es limpia y permanece para siempre. Es verdad y todos sus juicios son justos. Es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Hay una Biblia conocida como la Biblia del oso, que es una Biblia que es al español y se llama la Biblia del oso porque en la portada, en la cubierta de la Biblia, hay un árbol y un oso comiendo miel, haciendo la referencia a este texto. Y todas estas palabras te las comparto, todo esto que te lo estoy diciendo, te lo cuento y te lo comparto porque yo creo que debemos, cada vez que nos reunimos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, venir con altas expectativas. Las expectativas de que lo que va a suceder en este tiempo es, vamos a escuchar un consejo, una palabra,
un mensaje, una idea, algo que Dios piensa de nosotros y que es la palabra exacta, justa, correcta para lo que necesitamos en este momento de la vida. A veces en la palabra vamos a estudiar muchas cosas y quizás mucho tiempo después va a venir esa palabra a nuestro corazón en un momento, en una situación específica, y vamos a decir, wow, me acordé de lo que decía en el texto, me acordé del estudio, me acordé de la predicación, y en este momento, en esta situación de vida, era exactamente lo que tenía que saber, o era exactamente lo que tenía que decir, o era exactamente lo que tenía que hacer. Más sin embargo, también creo que muchas veces cuando nos sentamos a considerar la palabra de Dios, también no va a ser algo que nos proyecte, sino que nos afirme en el ahora, en el presente, con respecto a situaciones que estamos pasando, a momentos que nos están sucediendo, a circunstancias que nos están aconteciendo en nuestra vida. Y yo creo definitivamente desde que anunció el pastor que Primera de Corintios iba a ser el texto que íbamos a estudiar, yo se lo expresé a mi esposa, algo va a suceder en comunión con Cristo. Y yo no sé tú, y lo digo en buena lid, yo no sé tú, pero en mi casa hay una revolución después de Primera de Corintios. En mi casa han pasado momentos, situaciones y tenemos un efecto secundario, una respuesta a lo que Corintios ha hecho, ha dicho, al mensaje que Dios ha hablado en esta carta, que estoy seguro y estoy convencido que ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo somos iguales después de esta carta. Y todavía se viene Segundo de Corintios. Después de decir todo esto, viene el cierre. Viene lo que para muchos pudiera ser paja, porque son saludos, porque son cosas muy triviales. Pero yo se los he dicho una y otra vez, a mí me gusta pararme en medio del texto y observar y mirar al frente y a los lados y atrás y detrás de las puertas aquellas cosas que aparentemente el texto no dice, pero ahí están y están sucediendo y son tan poderosas y tan trascendentes que pueden estas verdades sacudir, convocar y ser la respuesta de parte de Dios a tu pregunta, a tu necesidad o a tu petición. Primera de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guárdelo, para que cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La iglesia de Jerusalén fue una experiencia muy interesante. Es una iglesia que surge de un día a otro. ¿Y por qué lo digo así? Porque Pentecostés así lo menciona. 3,000 se convierten el primer día. 3,000 se convierten el primer día. Y de ahí se viene toda una
ola de cosas y de sucesos y de eventos. Hay tal pasión en la gente por entender que Cristo, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que había muerto por sus pecados, habían respondido positivamente a la invitación de Pedro: cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, bautícense en el nombre de Jesús y sean salvos. Que dice la Biblia de la iglesia de Corintios que muchos vendieron todas sus cosas y las entregaron a la iglesia. Y todos comían y todos compartían y todos, y había sustento, pero cuando crecen los árboles es fácil que las aves hagan nido. Y eso es lo que pasó con Jerusalén en la iglesia. Primero el problema de las viudas. Primero la queja de que las viudas griegas no eran atendidas. Luego el problema en que los discípulos estaban tan absortos en el tema de la administración de los alimentos, 3,000 gentes, 5,000 gentes, no sé cuántas, era un mundo de gente, todos compartiendo el plato y teniendo que gestionar eso. Y dice que los discípulos dijeron: no es correcto que estemos dejando el tema de la palabra y la oración por estar atendiendo mesas. Y se levantan los 7 diáconos, entre ellos Felipe. Y luego vienen cosas como Ananías y Zafira, que quieren engañar al Espíritu Santo. Y luego se convierte como en una comuna. Y entonces, pues todo el mundo se dedicaba a amar, todo el mundo se dedicaba a escuchar a los discípulos, todo. Y entonces poco a poco la iglesia, entre eso y entre que la iglesia empezó a ser perseguida, empezó a haber pobreza. Y luego, bueno, viene la persecución y todos estos son esparcidos. Y los discípulos son lanzados y solamente queda Jacobo y Pedro dentro de Jerusalén, si mal no recuerdo. Y termina con, la historia nos muestra que termina esta iglesia avivada y con esta experiencia, termina siendo una iglesia pobre con gran necesidad. Y es por eso que Pablo habla de estas ofrendas. Y habla Pablo de estas necesidades. ¿Qué me gusta del texto? ¿Qué dice el texto acá? Que no lo dicen palabras, pero se entiende. Pablo tenía un corazón por la necesidad de la iglesia en general, no solo de los suyos, no solamente de los que les interesaba, no solamente de los que le generaban. Y esto es extraordinario. Pero, ¿qué otra cosa dice? Me confronta a mí. ¿Qué tan, cómo se puede decir? ¿Qué tan deliberadamente propenso soy a pensar en las necesidades de los otros y preparar para esa necesidad? Porque cuando nosotros tenemos necesidad, estiramos la mano y esperamos recibir. Pero no así cuando nosotros se nos pide dar, decimos pues, no tenemos, o estamos gastados, o estamos justos. Y yo creo que muchas veces es cierto. Sin embargo, a mí no me habla eso bien de ti y de mí, me habla de ser malos administradores por nunca tener, bueno, no nunca, perdón, por no tener listo en nuestra mente y no ser deliberadamente propensos a dar, a compartir, a extender la mano. Les voy a contar la historia de un amigo pastor que apenas me platica. Ellos están involucrados en el campamento de jóvenes y él iba a mandar a sus 2 hijos al campamento.
y me dice, Jimmy, no puedo enviarlos. Y voy a mandar a los jóvenes de mi iglesia, pero a mis dos hijos no los puedo enviar. Y yo, ¿por qué, bro? Y me dice, porque nos involucramos, le presenté a la iglesia una propuesta para comprar equipo de audio, lo compré, había que pagarlo, y entonces levantamos una ofrenda y dispusieron en el corazón entregar 40 pesos para comprar equipo de audio. 40 pesos. Yo, híjole, a mi carácter y mis calzones, devuelvo el equipo de audio y bueno, no sé qué tantas locuras hago. Pero yo no sé las circunstancias de estos hermanos porque dieron 40 pesos. Pero sí sé que no fueron buenos administradores y no dispusieron en su corazón para dar. Te voy a dar otro ejemplo, uno bonito. Hace unos 5 o 6 domingos en la iglesia, hablando del campamento, invité a las familias de la iglesia que ya no tienen adolescentes, que ya no tienen jóvenes, a ser parte. A que el hecho de que ellos no tuvieran jóvenes no quiere decir que no eran parte de este momento, de esta cita, los jóvenes con Dios. Y que la forma en que podían participar era aportando, ofrendando, dando recurso para que un chico pudiera ir y el tema económico no fuera un problema. Te voy a ser sincero, no sé cuánto dieron, pero sí sé que dieron. Y no dieron poco. Y no dieron una vez. ¿Qué me gusta de mi iglesia? ¿Qué me bendijo de la gente que hizo este ejercicio en mi iglesia? Que requerimos solamente decirles una sola vez esta verdad para que dispusieran en su corazón. La pregunta queda en tu cancha. ¿Y tú qué hiciste? No es que mis hijos no van a ir. ¿Y qué hiciste? No es que no me alcanza. ¿Qué hiciste? No estás en un pecado por no participar, pero no estás haciendo las cosas de forma correcta desde el corazón mismo de tu vida, caminando con Cristo. Porque caminar con Cristo, chicos, y ser cristiano va mucho más, es mucho más lejos que cantar alabanzas, ir los domingos a la iglesia. Es gestionar nuestra forma de pensar, de vivir, de administrarnos, de gastar y ser parte de esto. Yo estoy bien, que los demás se amuelen. Qué interesante. Y me voy a brincar hoy el tema del diezmo, pero te voy a dejar en la mesa. ¿Y tú diezmas? Y si no diezmas, ¿por qué no? Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podría ser que me quede con vosotros, y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminen a donde haya de ir, porque no quiero veros, perdón, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Qué precioso texto. ¿Qué no dice? ¿Qué dice que no dice? Dice que Pablo estaba feliz en Corinto. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que se quedó él en Corinto, en Hechos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No quiero ir a las carreras, no quiero ir a pasar y saludar, me quiero quedar y me quiero quedar todo el invierno y quiero estar con usted. Oye, tú cuando no estás a gusto en un lugar, tienes que ir, pasas de voladita, haces lo que tienes que hacer y vámonos a la fregada.
Pablo amaba estar en Corinto, sí, seriamente, formalmente, como decía el pastor, es increíble leer la carta de Corintios, escuchar tantas correcciones y no escuchar un regaño, no escuchar un tono de regaño en su, en su carta, porque le está hablando a gente que ama, a gente que quiere con el amor y la misericordia. O sea, no son llamadas de detección destructivas o maldicientes, que hay una maldición aquí en este verso, en este capítulo. Está hablando a gente muy querida, muy íntima, muy especial. Ahorita van a ver qué tanto. Versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son mis adversarios. Acuérdense que cuando Pablo fue a Éfeso, empezó a predicar y de repente hubo un gran avivamiento, mucha gente creyó, pero resultó ser que cuando la gente empezó a creer, también empezaron a dejar de adorar a Diana de los Efesios, y eso era el motor económico de la ciudad, y entonces como ya no generaba, entonces los mercaderes y los que se dedicaban a estas cosas levantaron bronca contra los discípulos porque estaban echándoles a perder el negocio. Quitaría otra vez la lana. ¿Qué tan importante está tu corazón en Cristo Jesús? ¿Qué tanto todavía es el dinero tu motor de vida? No, es que yo voy a dejar de seguir a Dios porque en vez de irme mejor me va peor. ¿Qué tiene? Tienes vida eterna. Yo antes le compartía gente, entre ellos mi familia. Una parte de nuestra familia empezaron a creer en Cristo Jesús y resultó ser que cuando creyeron, no solamente no se quedaron sin dinero, se quedaron sin casa. Y yo me sentía bien culpable, porque dije, no manches, les estoy compartiendo la palabra y resulta que ahora pierden la casa en medio de todo esto. ¿Y yo por qué me voy a sentir culpable? ¿Por qué? No, pues es que les compartiste el evangelio y les fue peor. ¿Y qué tiene? Circunstancialmente les fue peor, pero ha sido esa palabra lo que a esa familia, esos momentos en los que les ha sostenido los momentos de mayor prueba. Y han sido más enriquecidos y han recibido otras bendiciones y han recibido otras pruebas y gracias a ese tiempo la palabra ha habido consuelo y dirección y esperanza en ellos. Pero tú y yo, a la primera que nos cortan el sueldo, a la primera que ya no nos alcanza la gasolina, a la primera, decía un amigo, ¿cómo quieres que diezme si no me alcanza en la quincena para comprar una coca? Yo no tengo que decirte nada, es el que Dios el que te está pidiendo que des. Y que le des no de lo que tienes, sino de lo que Dios te dio y ni siquiera es tuyo. Dije que no iba a hablar sobre el tema de la lana. Pero pues ahí está. Versículo 10. Si llega Timoteo, miren que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encamilen en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. A ver, Corintios, había estado Pedro, había estado Apolos, había estado Pablo, ahora también está Timoteo. ¿Qué onda con la iglesia de Corintios? Pura estrella espiritual de la época en Cristo Jesús. Qué bendecidos cuates. Y otra vez acá diciendo, yo creo que Timoteo físicamente ha de haber sido como David, muy tragaños, muy jovencito, porque constantemente tiene que hablar acerca, Pablo, de que
no lo menosprecien, no lo consideren a menos por ser muy joven, muy joven. Y digo, no muy joven, era un tipo de 40 y tantos años. Ya no era joven, pero para los ancianos sí era joven. Un jovenzuelo como yo. Un jovenzuelo como yo. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Versículo 12, acerca al hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad para ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Acá Apolos ya no estaba en Corinto. Qué interesante. Y de todos modos se seguían peleando que ellos eran de Apolos. ¿Sabes? Por un lado digo, chale, ¿qué onda con las peleas? Pero por otro lado, qué padre fidelidad a la gente que nos enseña, a la gente que nos cuida, a la gente que nos guarda, aunque no estemos. ¿Sabes cuál es una persona madura? La que hace lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer, sin que esté un supervisor, una autoridad o alguien mayor presente. Eso es madurez. Pero inmadurez es procrastinar las cosas porque pues ahorita nadie me ve, ahorita nadie me pide, ay, al rato lo hago. Eso es inmadurez. Versículo 13. Velen y estén firmes en la fe. Josué 1:7. Esfuérzate y sé valiente. Y Pablo está utilizando la misma idea. Pórtense varonilmente, pórtense esforzadamente, pórtense valientemente, esfuércense. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. La base, el fundamento, la mezcla correcta para que las cosas eternas tengan sucesos en esta temporalidad, el amor. Si no hacemos cada cosa cuando enseñamos, cuando compartimos, cuando damos, cuando cuidamos, cuando amamos, cuando trabajamos, cuando proveemos, si no lo hacemos en el principio del amor, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo algo sin sentido, sin ningún propósito. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es esta misma familia de la cual Pablo, cuando está hablando y refiriéndose a los que eran de él allá en Corinto, dice, bueno, pues no sé a quién yo bauticé, pero a la casa de Estefanas, pues sí, a ellos, sí, creo que los bauticé, pero pues ya no me acuerdo de otros. Bueno, pues esa es la misma carta. Y es las únicas dos referencias que tenemos de esta familia. No sabemos nada más que lo siguiente. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, o sea, eran líderes, eran los primeros, gente fiel, perdón, era gente fiel, pero también era gente con autoridad, porque dice Pablo, sujétense a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia, refiriéndose a todos los corintios. Pablo les amaba y les extrañaba, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Versículo 19. Agárrense, esto está buenísimo. La iglesia de Asia os saluda. Paréntesis. En el libro de los Hechos, capítulo 16, se lee lo siguiente. Dice la Biblia que Pablo trató de entrar a la región de Asia y le fue impedido, no se le permitió predicar. La recorrió, cruzó por estas zonas. Ahorita les voy a decir qué iglesias son. Sin embargo, cuando por primera vez pasó Pablo, no le fue permitido hablar. Qué interesante. Ahora dice en el versículo 19 de Corintios que él está en Asia, que él ya pudo hablar. A veces Dios te va a mandar a que hagas una cosa o no la hagas y vas a decir, pero ¿por qué, Señor? Si
Espera el tiempo de Dios, espera el momento de Dios. No es que Dios no te quiere usar en esta área, no es que Dios no te haya dado talentos y no los tengas que usar, pero espera el tiempo de Dios idóneo. No es cuando tú quieras, no es porque tú tienes el talento, no es porque tú te sabes las cosas. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces podrás llegar a 1 Corintios capítulo 16 a decir las iglesias de Asia te saludan. ¿Quiénes son las iglesias de Asia? Bueno, te voy a leer los nombres. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. ¿Dónde aparecen estas 7 iglesias en la Biblia juntas? Paletita para el que me lo diga. En Apocalipsis. Vámonos, mi suegro ya se la sacó. En Apocalipsis, efectivamente. Estas iglesias, no, ya te ganaron, Pati, ni modo. Estas iglesias son las iglesias a las cuales el ángel escribe. Son las iglesias que han de estar cerca de Patmos, de la isla de Patmos. Y son las iglesias que va a atender el apóstol Juan. Estas mismas iglesias son las iglesias en donde está Pablo. Una de ellas, Éfeso, escribió a una de ellas. Las iglesias de Asia les saludan. Y luego dice, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, o los saludan mucho en el Señor. ¿Quién es Priscila y Aquila? Acuérdense, ya lo cruzamos, ya lo recorrimos. ¿Dónde aparecen Priscila y Aquila? En la Biblia. Y la iglesia de su casa, ¿qué iglesia es? En Hechos, ¿Cuál? en Hechos, en la iglesia de Corinto. Así la que empiezan Pablo y trabaja con ellos haciendo tiendas y así. Son los que también mantienen la iglesia ahí en Corinto. Pero acuérdate, fíjate, ahí te va. Acuérdate de dónde eran Priscila y Aquila y por qué conocen a Pablo. Porque ellos no eran naturales de ahí. Eran de Roma. Eran de Roma. Y la casa de Priscila y Aquila, por tanto, ¿dónde estaba? En Roma. En Roma. Y es esa iglesia la que Pablo les está diciendo que les manda a saludar a los corintios. Si los mencionan es porque los conocen. O sea, ya no nada más Apolos, yo nada más Timoteo, yo nada más Pedro, también Priscila y Aquila y Apolos. Es más, Apolos fue instruido por Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Porque Apolos nada más predicaba acerca del bautismo de Juan y Priscila y Aquila dijeron, no, a ver, ven, te vamos a explicar cómo está la onda. Qué maravilla. Os saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesús, sea anatema, o sea maldito. El Señor vive. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. Versículo 22 es una verdad que pesa. Es una verdad que pareciera cruel, pero es verdad. Cruel es dejar a la gente morir en el infierno sin que nosotros les prediquemos el evangelio. Eso es cruel. Pero esto que dice el versículo 22 es verdad. La gente está urgida y necesitada ya que sin Cristo están malditos. Y tú y yo tenemos la carta, la puerta, la llave a la vida eterna mediante Cristo Jesús por la proclamación de su palabra y su evangelio. Es emocionante ver estas cosas que no estaban ahí, pero sí están ahí
y descubrir el potencial y el apapacho celestial que Dios tiene para muchas iglesias, pero en esta historia, para la historia de Corintios, para la vida de estos hermanos que estaban rodeados de un montón de gente que amaba con locura a Dios y que tenían una pasión con Dios y que por eso Dios les había derramado tantas bendiciones y que era necesario alinearse, afinarse, levantarse, elevarse sobre estas actitudes de división, de pues es que yo soy el chido y tú no. ¿Quieres ser el chido, brother? Dale. Porque a mí no me interesa ser el chido, a mí me interesa vivir en Cristo Jesús, crecer y hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y así tú tienes que serlo y hacerlo y vivirlo, porque Dios te está llenando de un montón de bendiciones. Y estás escuchando la palabra de Dios de gente que está siendo usada por Dios y va a seguir siendo usada poderosamente con Dios. Ahorita me acordé de esto. Cuando mi esposa y yo estudiamos el Instituto Bíblico allá por el 90 y tantos, yo me quedaba bobo en esa época, pues había gente muy importante en el medio cristiano, cantantes y predicadores muy importantes. Y todos ellos, o casi todos ellos, fueron los maestros que nos dieron clase en el Instituto Bíblico. Y eso es increíble. Teníamos gente que amaba a Dios poderosamente y que tenía un testimonio de fe increíble. Y era la gente que nos compartía acerca de Cristo. Y ahí teníamos la seguridad que lo que hablaban era una experiencia con Dios efectiva. ¿Y tú? ¿Quién te está hablando de Cristo? ¿Y qué tan poderoso es ese mensaje? ¿Y qué tan importante es lo que tú tienes que oír para que lo hagas, lo vivas y lo pongas en práctica? Para que vayas un nivel arriba de donde estás caminando. Porque necesitamos dejar de ver las cosas de aquí abajo y empezar a ver las cosas de arriba donde está Cristo, dice la palabra. Dice Dios en su palabra. Por favor, hemos terminado Primera de Corintios y vamos a entrar en Segunda de Corintios. No te quedes igual. No te quedes igual. Vive con fe. Vive siendo luz y vive creyéndotela. Si no te pasa, si no suceden cosas milagrosas, si no pasan cosas extraordinarias, es que quizás estás distraído. Es que quizás no te estás ocupando ni el tiempo, ni el corazón, ni la mente suficiente, ni tu obediencia están en la dirección de Dios. Estoy leyendo un libro, les platicaba, que se llama ¿Soy realmente cristiano? Y te voy a ser sincero, la mayor parte de las cosas que estoy leyendo no son nuevas, pero son omitidas por la mayoría de los cristianos. Yo no quiero llegar al cielo y encontrarme con la sorpresa de decirle al Señor, Señor, y que Él no me conozca, porque no hice su voluntad, porque no puse atención, porque no tomé las decisiones de vida correctas hacia la eternidad, porque me quedé aquí abajo y no fui al siguiente escalón. Esa es la invitación en Corintios, esa es tu y mi invitación, a ir sobre la plataforma del amor e ir un paso más allá. El amor al cuidar y ser uno mismo, el amor al reconocer que el pecado es pecado, el amor al esperar a los otros, el amor al preferir al otro por encima de mí, el amor al estar preparados para dar, para compartir, para ayudar. El amor. Y ahí estamos llamados, y ahí estamos invitados, y ahí estamos retados. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a gestionar lo que te resta de vida con lo que ya sabes que Dios dice?
Familia, muchas gracias por esta noche, por escucharme, por escuchar esta meditación de la palabra. Y oro, le pido al Señor que Dios te hable fuerte y claramente y tomes decisiones profundas, valientes, reales con Cristo Jesús. Dios no tiene fans ni tiene seguidores. Más bien, no tiene followers. Ni busca tu like. Él busca que le sigas, que le creas, que lo vivas, que lo obedezcas y que lo ames. Gracias. Gracias por esta noche. Vamos a orar. Señor, te agradezco todos los milagros y las bendiciones que han estado sucediendo en estos días, en todo sentido, Señor, y en toda circunstancia. Te ponemos nuevamente nuestras vidas en tus manos, Señor. Y estas cosas que son adversas, que no son positivas para nuestra perspectiva, nuestro criterio, Señor, toma control. Toma control, Señor. No queremos tener la razón, queremos hacer tu voluntad. No queremos tener la razón, Señor. Queremos caminar por las buenas obras que tú preparaste. No queremos, Señor, tener la razón, ni la victoria nosotros, Señor. Queremos que tú te lleves la gloria de nuestras vidas. Eso es lo que queremos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Bendice a estas familias, bendice a estos amigos, Señor, y que puedan vivir todas las cosas que aprendemos. En Cristo Jesús. Amén. Familias, abran su micrófono, salúdense, despídanse. Estaremos viendo pronto.